entonces presentándoles pues la agenda que tenemos para el día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación? Sí, señor. Gracias. Bueno, la agenda que tenemos entonces, en primer lugar, hablar un poco del calendario académico. En segundo lugar, el desarrollo del Seminario Permanente de Actualización y Docencia SPIDU. Y tercero, proposiciones y varios. Tercero, cuarto. Bueno, entonces, dando al desarrollo de la agenda, no sé si en proposiciones y varios hay algo que tratar o ya cuando lleguemos a este punto en específico deseen incluirlo. No sé si alguien tenga algo para adicionar en ese proposiciones y varios tercer punto. No, señor. Ok, bueno, entonces el primer punto que tenemos es el tema del calendario académico. Para ello, pues recordarles que la fecha máxima de entregas de notas del segundo 50 y de habilitaciones está establecida para el 13 de octubre. Entonces vemos que en cuanto a modificaciones de fechas y demás no se dio. Tenemos la resolución 59 que estableció esta fecha. Nos queda pues, pocas semanas ya para concluir este primer semestre de 2021. Y esto tiene relación con la planeación o la proyección que se va a dar para el inicio de actividades académicas correspondientes al segundo semestre de 2021. Inicialmente, la resolución 59 establece que la planeación no presencial se va a desarrollar del 14 de octubre al 2 de noviembre, pero pues a raíz de las circunstancias por las cuales pues digamos que está la condición de iniciar el semestre académico antes del mes de noviembre del segundo semestre de 2021, para el tema de matrícula cero. Entonces, la proyección que se tiene establecida o lo que se está, digamos que en la última reunión que se llevó a cabo con el señor vicerrector académico y según lo que pues también hablamos en la reunión anterior donde participó el profe Juan de Dios, se establecía pues que el inicio del segundo semestre de 2021 iba a ser el 25 de octubre, en el cual pues ese periodo va a ser el del 25 al 27, se va a tener pues la jornada de inducción y se tiene previsto el inicio de actividades académicas el 28 de octubre de 2021. Entonces, está por definirse si se va a hacer alguna modificación en cuanto a la resolución que les mencionaba anteriormente para establecer entonces la fecha de planeación no presencial del 14 al 27 de octubre y dar inicio sin ninguna, digamos que ya formalmente, el 28 de octubre a las actividades correspondientes al segundo semestre de 2021. Hay una interrupción pues que se va a traer... Perdón, Juan Carlos. Sí, señor. ¿Cómo era el número de la resolución anterior? 59 de 2021, profe. Ya, listo, gracias. Esto es dentro de la proyección y lo que se tiene establecido, pero pues faltaría por, digamos que se reglamente todo este proceso por el tema de cómo se va a establecer la planeación no presencial y estos 2 días o el manejo que se va a dar frente a lo que está contemplado. En segundo lugar, pues ya dar comienzo al tema del seminario. No sé si en este tema tengan alguna inquietud, algún aporte que nos puedan realizar frente a esta pues, proyección que se tiene en el calendario académico. Yo sí quisiera una pregunta a Juan Carlos. Sí, señor. Juan, usted que asistió a la reunión. La resolución inicial tenía planteado la planeación hasta el primero o hasta el 2. Hasta el 2 de noviembre. Hasta el 2 de noviembre. Está, Entonces, 2 de noviembre. Cierto, la pregunta es, porque es que esto no es de bacanería, ¿no? Que bajémosla del 2 de noviembre al 26 y listo, ¿cierto? Porque nos están tumbando una semana, que, o sea, la universidad que dice, porque es que no es, no aquí el... Creo que se fue el sonido. Ah, ya. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, señor, sí. Bueno, entonces lo que le preguntaba a Juan Carlos es que han dicho
sobre esta modificación, porque esto no es de bacanería, pues que bajémosla porque nos toca empezar del 2 al 25 y listo. Y los profesores pierden una semana de planeación presencial, institucional no presencial y no pasa nada, ¿no? Entonces yo sí quisiera que manifestó la administración, porque pues me sorprende pues que simplemente diga no, pasamos la planeación del 2 al 26. Sí, señor. En la reunión lo que se estableció era que, digamos que la interrupción de la planeación no presencial afectaba 2 días, que eran los que está señalado ahí el jueves y viernes el 28, perdón, 28 de octubre, que tiene la proyección para el inicio de la actividad académica, y que lo que se podría establecer o manejar era que posteriormente los profesores solicitaran esos 2 días digamos, de compensación frente pues si se iniciaba la actividad académica esos 2 días, que igual como se había establecido, se había manejado alguna vez cuando se inició, hace como 2 años, que se presentó también una dificultad donde hubo una interrupción en las vacaciones y donde pues algunos profesores acogieron el llamado que hizo en ese momento la universidad para volver anticipadamente de las vacaciones y posteriormente pues hicieron digamos, la compensación de ese tiempo. Esto, para mí, pues igual esto debe hacerse un proceso de difusión, de socialización mayor y de algo pues también digamos, desde el punto de vista normativo, pues algún ajuste que se debe hacer a estas resoluciones para que quede en firme pues estas situaciones. Eso, Pero profe. no, o sea, yo no entiendo por qué, bueno, ustedes contadores y el abogado o los abogados que están aquí, pues dirán, pero la planeación institucional presencial son 20 días, 20 días que incluyen 3 fines de semana. O sea, usted no le puede robar a la planeación institucional no presencial 2 días, porque son sábado y domingo. Eso no es así. O sea, ese es mi criterio, ¿no? No sé qué dirán aquí ustedes que son los que manejan, pero son 3 semanas y las 3 semanas incluyen, son días calendario que incluyen obviamente sábado y domingo. Entonces, al quitar el sábado y el domingo, pues simplemente no perdemos 2 días, sino 4 días, 5 días, realmente. Sí, señor, es lo que más o menos siempre ha venido ocurriendo, que las directivas simplemente hacen los ajustes a su acomodo, a su amaño y no nos tienen en cuenta nosotros. Eso es lo que está pasando. Y sí, serían 4, realmente sí serían 4 días. Porque ya algunos hemos hecho planeación y estábamos ya listos para arrancar el 2, pero ya nos toca arrancar el 28 si es que se oficializa esas nuevas fechas, ¿no? Sí, porque es que mire, incluso era para arrancar el 2, o sea, incluía el lunes. ¿Ah? El lunes festivo, es el lunes festivo. Por eso, de 28, 29, 30, 31 y el festivo, ¿no? Entonces, o sea, yo me asombro pues con ese folclorismo de la universidad en esas cuentas tan bacanas que hace pues para burlar derechos que ya se tienen, ¿no? Pues, profe, yo pienso que... Estaba del 14 de octubre, inclusive. Entonces, inclusive, mire la resolución 59, mírenla. Por favor, si la puede colocar, ¿cierto? Porque es que eso por lo menos toca decirles, ¿no? Le hubieran quitado ese inclusive hasta hubieran hecho las cosas mejor, pero le colocaron hasta el 2 de noviembre, inclusive. Sí. O sea, el 2 realmente empezaríamos el 3. El 3, o sea que están es 1, 2, 3, 4, 6 días. 6 días.
que no es poca cosa. Cosa tan jodida con estos tipos, Ale. Bueno. Estoy aquí buscando la resolución, ya les confirmo. Ya la tengo aquí, ya la tengo aquí. Sí, la 59. Sí, 59, si quiere la coloco, mire. Ah, bueno, profe, me hace el favor. Por eso le pedía el número. El documento. Ah, perdón. Perdóneme un momentico, perdón. La resolución está aquí, hombre. Es una pestaña aquí. Dejar de preguntar y una pestaña. Listo. Miren. Esta ya la están viendo, ¿sí? Sí, señor. Ya. Aquí dice 14 de octubre al 2 de noviembre, inclusive. Entonces no son tal 2 días. Sí, señor. Ay, Dios mío, ¿qué hacemos? Dijo Alberto. Si no lo cortamos. Pues digamos que esa en la última reunión y eso es lo que se está proyectando. Habría que ver ya de forma oficial si de alguna manera se hace algún ajuste o ya que se oficialice, ¿no? Pero yo les doy a conocer digamos lo que nos en la reunión nos socializaron y de lo que se está establecido como proyección. Bueno, yo una vez he hecho la cuña. El jueves 2 de la tarde tenemos reunión de profesores. Entre otras cosas vamos a tocar este tema para solicitar que se respete entonces los invitamos a la reunión de profesores jueves 2 de la tarde. Ya próximamente les enviaremos el link, porque pues no son 2 días, son 6 días y eso es una semana, mejor dicho, como para recordarle a la universidad, ¿no? ¿Listo? Bueno, gracias, Juan Carlos. Listo, profe. Profe Francisco, entonces ya la siguiente parte de la reunión sería el desarrollo del seminario permanente de investigación. Doy el paso entonces al profesor Pablo Emilio Santamaría, que va a oficiar como expositor, la profesora Ángela Lorena Rodríguez Murcia, quien tiene rol de moderadora, y el profesor Wildeleimer Cortés, quien está en el rol de relator. Entonces, profes, los dejo en el desarrollo de la reunión. Muy buenas tardes para todos. El tema que enmarca nuestra reunión de hoy en el seminario SPIDU es el tema Marco Legal, Lineamientos de Acreditación, Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1330 de 2019, Acuerdo 02 del 2020, Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, Acuerdo 030 del 2021, UPTC. De esta manera damos la palabra a nuestro compañero, el profesor Pablo Emilio Santamaría Acevedo. Gracias, profesora Lorena, profesoras y profesores del programa de Contaduría Pública de la Facultad Seccional Chiquinquirá. Muy buenas tardes. De antemano, pues, agradecer este espacio, pues, para presentar algunas reflexiones que se han venido desarrollando desde ese marco normativo del año 2019-2020, donde, pues, se nos ha venido estableciendo los nuevos lineamientos para los registros calificados y la acreditación de alta calidad de los programas de educación superior. Voy a permitir compartir mi pantalla. Me confirman si se visualiza, por favor. Sí, señor profe. Bueno. Permítame un minutico. Vale, entonces el tema que tenemos para el desarrollo del día de hoy precisamente son los lineamientos de la acreditación desde el punto de vista del decreto 1330 del año 2019 y el acuerdo 02 del 2020 del Consejo Nacional de Educación
del CESU y el CNA, donde se establecen pues, los lineamientos generales para la acreditación. He resaltado en rojo también algunos aspectos que tienen que ver con el Acuerdo 030 del 2021 y la Resolución 71 del 2021, que fue emitida por el Acuerdo 030 por el Consejo Superior de la UPTC y la Resolución 071 por el Consejo Académico. Como ya lo dijo la profesora Lorena, pues vamos a estar acompañados hoy por el profesor Wilder como relator, la profesora Ángela Lorena como moderadora de esta presentación. Antes de iniciar pues con esta, que es la propuesta que se tiene desde el decreto 1330 y el acuerdo 02, pues queremos hablar también que desde la universidad se ha venido estructurando y conformando lo que es el sistema de aseguramiento de la calidad de forma interna. Si bien en algún momento existía también algunos lineamientos frente a este proceso, este decreto y este acuerdo pues de una u otra manera está obligando a la institución de contar un sistema de aseguramiento de calidad que dé cuenta precisamente de cada uno de los procesos que se manejan al interior de la institución y sobre todo al interior de cada uno de los programas. Entonces, establecemos que el decreto 1330 del 2019 pues modificó el decreto 1075 del 2015, donde establece las condiciones de calidad, las cuales son el punto de partida para la evaluación de la alta calidad. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros queremos entrar a hacer como unas precisiones tanto del decreto 1330 como del acuerdo 02. No voy a detallar exactamente qué fue lo que se modificó, dado que pues muy seguramente ustedes ya en algunas oportunidades y de acuerdo al seminario permanente que se han venido adelantando, pues han escuchado algunas de estas situaciones que se han dado frente a esta normativa o este marco legal. Entonces, desde la propuesta y el alcance del decreto del 1330, tanto el CNA, el CESU y el SACES, pues han tratado de articular los diferentes procesos que se vienen manejando frente a lo que es la calidad y la acreditación de alta calidad de los programas de educación superior. Dentro de ello, pues queremos hacer como una especie de paralelo y una serie de elementos, mostrar una serie de elementos que tienen que ver sobre todo con la vida normal de los programas académicos que se ofertan al interior de nuestra universidad. Por un lado, está cuando se solicitan por primera vez los registros calificados. En esta solicitud de registro lo que se establece es esa promesa de valor de todos los aspectos generales que la universidad va a ofrecerle a los futuros profesionales que hagan parte de nuestra propuesta educativa o nuestra propuesta de formación a nivel de un programa. Debe dar cuenta de una u otra manera en todos los niveles de forma transversal, que es lo que va a dar la complejidad, de una u otra manera de las diferentes evidencias y soporte que permitan garantizar que cualquier programa que se oferte en la institución pues realmente cuente con esos elementos, tanto a nivel institucional como de programa, para poder lograr sus procesos o lograr su misión establecida tanto a nivel de la estructura misional como del programa. Entonces, ahí tenemos un primer aspecto que es la promesa del valor. Cuando se solicita la renovación de ese registro calificado después de que se ha cumplido el determinado tiempo, según el tiempo que se haya otorgado el registro calificado, lo que se van a evaluar son los resultados que se obtuvieron precisamente de esa propuesta de valor. ¿Cuál fue el cumplimiento de esa propuesta? Inicialmente, cuando nosotros hablábamos de los registros calificados, hablábamos de competencias. En el decreto 1075 se establecían una serie de competencias, en algunos casos procesos o objetivos de aprendizaje. Pero esos objetivos de aprendizaje estaban ligados al perfil profesional y al perfil ocupacional. Hoy en día, ya con el decreto 1330 y como se articula con el acuerdo 02, estos resultados de aprendizaje van mucho más allá y van al perfil de egreso de los profesionales que se van a formar en las diferentes propuestas de programas académicos que se ofrecen en la universidad. Entonces, ahí es uno de los primeros puntos que debemos tener en cuenta y sobre todo que
pues de una u otra manera el programa de contaduría pública también está expuesto a la renovación de un registro calificado en determinado momento, siempre y cuando no se inicie la solicitud de la renovación de la acreditación de alta calidad. En rojo he establecido algunos aspectos que tienen que ver también con el acuerdo 02, que es ese punto de relación, porque como lo decía al inicio, lo que se busca es la articulación de todos los procesos. Entonces, al momento de solicitar la acreditación por primera vez de alta calidad de un programa, lo que se está evaluando es el impacto. ¿Cuál ha sido el impacto de haber desarrollado un programa con registro calificado durante determinado tiempo, determinada vigencia, que se le fue otorgada? Entonces, ¿cómo se evaluó esa propuesta de valor? ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Y aquí, pues lo que se determina es precisamente el impacto que ha tenido el programa en un contexto a nivel local, regional o a nivel nacional, dependiendo la oferta académica que se tenga del mismo programa. Al momento de solicitar la renovación de la acreditación de alta calidad, ya lo que se nos va a evaluar es la innovación. Y esa innovación pues, va a estar dado precisamente a algunos aspectos que están determinados en los factores de condiciones de calidad y en las diferentes características que se enmarcan en el decreto 1330 y en el acuerdo 02. Esa innovación pues, está dada frente a cómo trasciende el programa en el tiempo, cómo da respuesta a una serie de situaciones donde se involucran diferentes actores, no solo desde el punto de vista de la docencia, no solo desde el punto de vista de la investigación y la extensión, sino cómo se va involucrando desde todos los niveles de la comunidad académica y con el sector externo donde el programa se está ofertando. Entonces, esa es una de las propuestas y el alcance que tiene el decreto 1330 desde su primera mirada. Seguido a él, pues dice que, como lo decíamos, que los sistemas se deben articular, entonces va a existir una articulación entre el registro calificado y la acreditación de alta calidad. Partimos del decreto 1075, donde hablábamos de las capacidades que se definían en las diferentes estructuras curriculares, los diferentes procesos, bien sea desde los objetivos de aprendizaje, y lo que ahora se busca, como son los resultados. Cuando hablamos de esta articulación, en el sistema de aseguramiento de la calidad, no es otra cosa que el momento que un programa obtenga su acreditación de alta calidad, pues automáticamente también logre su registro calificado por un tiempo determinado que se han establecido según pues, los lineamientos del mismo SACES y del mismo CNA. De otra parte, como lo mencionaba también, el espíritu de estas normas lo que quieren estructurar pues es el sistema de aseguramiento de la calidad de la universidad. Y es por eso que pues de una u otra manera se me ha encomendado hoy hacer esta intervención frente a lo que se viene haciendo desde el equipo de aseguramiento de la calidad de la universidad, que no es otra cosa que una de las tantas tareas que se vienen desarrollando al interior, que es tratar de estructurar precisamente ese marco normativo con los procesos internos que se manejan al interior de la institución para dar cuenta, para dar el cumplimiento a unos tiempos y a unos propósitos de ese sistema, de ese gran sistema de aseguramiento de la calidad que se lidera desde el mismo Ministerio de Educación Nacional. En este sistema de aseguramiento de calidad lo que se busca es precisamente poder articular todos estos procesos y contarla con la información suficiente a través de una serie de ecosistemas que están en procesos de estructuración, de identificación para poder facilitar esos procesos o toma de decisiones al momento de que los programas decidan renovar o presentarse nuevamente a renovar los registros calificados o la acreditación de alta calidad en determinado momento. Dentro de ello, pues desde el Grupo de Aseguramiento de la Calidad, lo primero que se ha hecho es un análisis de esta normativa, y esta normativa pues ha permitido pues crear unas guías, crear unas cartillas que se encuentran en un micrositio en el front page de la institución, donde pues realmente lo que se busca es ayudarle a los programas de las diferentes sedes y de la sede central, pues a abordar cada uno de estas normativas al momento de presentarse el requerimiento que se necesite frente al aseguramiento de la calidad.
De otra parte, se dice que dentro de los alcances y expectativas se cuenta con unos objetivos del sistema de calidad. Por un lado, pues debemos tener en cuenta la diversidad institucional. Es uno de los aspectos que dentro de los objetivos del decreto 1330 también se ha establecido la naturaleza de la institución, bien sea de carácter público o privado. Dentro de ello, pues se mira su naturaleza jurídica, con el fin de que cuando se realicen los procesos de verificación por una mirada externa de los pares académicos, pues no se pueda entrar a juzgar a todos con el mismo rasero, sino de acuerdo a los propósitos que tenga cada una institución según su marco normativo. O que la propuesta que se esté evaluando en determinado momento, pues se ajuste también a esta naturaleza jurídica o a la naturaleza de la institución como tal. Y dentro de ello, pues hay que tener en cuenta pues, su identidad, su topología y cuál es su misión frente al proceso que se esté adelantando. Por otro lado, se debe contar pues, con unos sistemas de información que permitan dar cuenta, lo que hablábamos desde el punto de vista del sistema de aseguramiento de la calidad, con unos sistemas que estén articulados, no que trabajen de forma independiente y cuando se requieran evaluar los diferentes factores que hacen parte del proceso de la calidad, bien sea a nivel institucional o a nivel de programa, pues facilite encontrar o medir la información que se está generando al interior de cada uno y que de una u otra manera pueda quedar la trazabilidad de la información y las evidencias que van a ser parte de los soportes en cada uno de los procesos y que esa información de una u otra manera se esté actualizando. Por otro lado, entre esos objetivos está la identidad curricular, pues dentro de la identidad curricular es determinar el sitio donde se va a ofrecer el programa académico. Y una de las novedades pues está el registro único, que el registro único más adelante lo detallaremos para identificar que puede ser una de las propuestas según la naturaleza del programa, según la modalidad, que puede permitir llegar a otras regiones con mayor calidad o con una cobertura de calidad a ofrecer el mismo programa en diferente modalidad en otra región del país. Dentro de los objetivos de la interacción que tiene el decreto 1330, pues está que la integración de la docencia y la investigación y la extensión, que son esos ejes fundamentales de la educación superior, pues estén en concordancia o en coherencia con lo que se dice y con lo que se hace. Si nuestra institución es una institución de carácter investigativo, pues se debe dar cuenta precisamente de esos procesos de investigación y cómo se articulan desde a la docencia, a los procesos formativos, y no solo a ellos, sino cómo irradian y cómo impactan frente al sector externo o a la extensión que se hace a nivel de la institución. Entonces, estos son unos elementos que se han identificado desde la perspectiva del decreto 1330 y desde el acuerdo 02 que permiten articular esta información. Pero ¿cómo vamos a ver esos objetivos de interacción? Por un lado, los podemos encontrar frente a las equivalencias en los créditos académicos que deben dar cuenta de acuerdo al plan de estudios y a la estructura curricular, al nivel de conocimiento, al nivel de aprendizaje que deben lograr los estudiantes según la naturaleza del área disciplinar o el área de formación que se tenga en cada una de ellas. Las modalidades, para diferenciar si es un programa presencial, dual, a distancia, virtual, o que existan algunas combinaciones entre ellos. En este momento se dice que las modalidades en este momento están reevaluándose dado la situación que estamos viviendo a nivel de pandemia, donde de una u otra manera los programas presenciales se tuvo que ajustar a unos nuevos retos que se nos ha presentado con el uso de las tecnologías de la información y pues así de una u otra manera permitir ofertar y seguir ofreciendo los programas de una forma remota, asistidas por las tecnologías de la información. Entonces, aquí en estas modalidades también podemos encontrar realmente algunas potencialidades o algunas debilidades que se pueden estar presentando frente a esos objetivos de la interacción. Las competencias, hoy en día que se busca que los
que los programas que se oferten en las instituciones de educación superior pues tengan ese componente o tenga un componente del currículo de la internacionalización. Pero no es solo decir que tenemos una serie de convenios marcos donde se van a desarrollar, sino que den cuenta de cuál es ese plan estratégico que permita la movilidad tanto de estudiantes, docentes y no solo de la parte académica, sino administrativa frente a la internacionalización del currículo. Ese es uno de los puntos que más se están viendo, sobre todo para la renovación de los registros calificados, de ver cómo es ese proceso de internacionalización y qué ha hecho el programa como plan de mejora frente a lograr trabajar con pares académicos de otros programas similares o homólogos en diferentes latitudes. Y uno de los principales elementos que se van a tener en cuenta también va a ser el bilingüismo, que es otro de los aspectos que se han incorporado. Si ya en algún momento se tenían, en este momento también va a ser un factor relevante frente a la renovación de la acreditación de alta calidad en los programas ya acreditados. De otra parte, pues que la pertinencia de los programas, que debe demostrar una sostenibilidad en el tiempo, que debe mostrar esa trayectoria de esa promesa de valor, de esos resultados, ese impacto, y lo que hablábamos de la innovación, cómo la complejidad de cada uno de esos elementos o esas etapas de la madurez de los programas, de la madurez de la institución, han permitido que los programas se sostengan durante el tiempo que se tiene proyectado para cada uno de ellos. Y la integración laboral es pues donde realmente se cuente con una arquitectura institucional engranada a cumplir los propósitos misionales de la institución y de cada uno de los programas que se ofertan, donde no se busca que la parte administrativa vaya por un lado y la parte académica por otro, y cuando queramos ver y dar cuenta, pues no se tiene como esa relación entre los diferentes sistemas. De ahí que uno de los puntos neurálgicos en esta pertinencia, pues está dado sobre todo a los sistemas integrados, donde el grupo de aseguramiento de la calidad permita realmente dar cuenta o tener esa información de una manera más precisa, oportuna y disponible en determinado momento. Si bien, pues el decreto 1330, de una u otra manera, lo que reglamenta es qué es el registro calificado, que no es otra cosa que el ministerio, a través de una serie de normativas, una serie de condiciones, pues le otorga a las instituciones de educación superior como lo habilita para ofrecer un programa con unas condiciones de calidad. Este registro calificado pues se convierte en el instrumento de aseguramiento de la educación de calidad de la educación superior, donde precisamente se puede verificar las condiciones de calidad, tanto de la institución como del programa. Entonces, uno de los primeros elementos que establece el decreto 1330, pues es qué es el registro calificado. Dentro de ello, pues se habla también que existe una diversidad de instituciones, que existe una diversidad de programas, dada su naturaleza, que debe ser coherente con su naturaleza jurídica, su misión, su identidad y su topología. Pues aquí permite crear varios niveles, y dentro de esos están las diferentes modalidades en las que se pueden ofertar los programas, bien sea presencial, que ya lo mencionaba anteriormente en una de las slides, donde se hablaba de esos alcances, y donde los programas, pues de una u otra manera, pueden ofrecerse en las diferentes modalidades que aquí se establecen, bien sea presencial, distancia, virtual, o hacer posibles combinaciones en determinado momento. Su nivel de formación, pues bien sea según la naturaleza de la institución, que sea técnica, tecnológica, universitaria o de posgrados. En este momento, pues nuestra institución pues, ofrece a nivel de posgrados. Ya vemos que es una institución de carácter de educación superior, donde la investigación es ese factor diferenciador con respecto a los programas que se están ofertando. ¿Qué se busca? Pues dentro del decreto, que ya no sea el número de publicaciones, sino qué impacto está generando la investigación en el contexto, cómo ha transformado los procesos de formación
formación en los programas, cómo los docentes y estudiantes desde esa cadena de formación ha involucrado la investigación en las etapas formativas, y no solo en ellas, sino como en esas etapas posgraduales donde los estudiantes puedan dar continuidad a sus procesos formativos. Y de una u otra manera, todo apoyado pues en torno a las tecnologías de la información y comunicación. Y por último, pues en este tipo de diversidad, pues está lo que era el registro único, que se lo mencionaba anteriormente también, que son programas académicos con contenidos idénticos de una forma que se pueda ofrecer en diferentes partes o municipios del país, que es lo que está pasando en este momento con el CERES de Agua Azul, donde se quieren ofertar una serie de programas. Si bien se están presentando programas nuevos, también se están ampliando la cobertura con programas que ya están acreditados de alta calidad. Entonces, esa es una de las alcances que tiene de este decreto, donde programas que se han construido de forma presencial se puedan desarrollar de forma virtual o de forma dual en determinado momento, donde el estudiante pues decide cuál es su proceso de formación, dónde lo toma, cómo lo toma y cuándo toma esa forma de desarrollo de nuestra educación. De otro lado, desde ese punto de vista, el decreto 1330 pues se establece, igual que el acuerdo 02, se establece cuáles son esas condiciones de calidad que desde el punto de vista de ellos se da como el entendido del conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Entonces, aquí de una u otra manera, pues se está dando cuenta a esos objetivos que tiene el decreto, que no es solo dejar la docencia y la investigación como ejes integradores y que trabajen de forma independiente, sino que puedan dar cuenta de forma general. Además de eso, dentro de las condiciones de calidad, pues ya existen se van a manejar dos etapas, que son las condiciones de calidad institucionales y las condiciones de calidad de cada uno de los programas. Y esto se enmarca tanto en el decreto 1330 como en el acuerdo 02. Pero el acuerdo 1330 también, ¿qué quiere promover? Precisamente que las instituciones adopten esos procesos de autoevaluación y autorregulación y el mejoramiento de sus labores formativas y académicas, tanto en la parte de docencia, en la parte científica, culturales y de extensión. O sea, que ya se articulen y que nos queden elementos sueltos o como engranajes que no se estén dando frente a los procesos de formación. Dentro de las condiciones institucionales, pues el decreto 1330 ha establecido 6 condiciones que tienen que ver con elementos como es el mecanismo de selección y evaluación de los estudiantes y profesores, estructura administrativa y académica, una cultura de la autoevaluación, y aquí es donde hace parte precisamente el Grupo de Aseguramiento de la Calidad, los programas de egresados, el modelo de bienestar y que cuente con unos recursos suficientes. Algo de lo que tiene este decreto es que para que un programa pueda solicitar la renovación de su registro calificado, la institución, primero que todo, debe haber hecho esta primera etapa, que es la acreditación de las condiciones institucionales. Por eso decimos ahí que para obtener o modificar o renovar un registro calificado se requiere cumplir con las condiciones de calidad institucional. Para la universidad, en este momento, pues actualmente tiene una vigencia de una acreditación multicampus, lo que de una u otra manera también la habilita para que esas condiciones de calidad se estén dando y los programas puedan solicitar su renovación de los registros calificados. La vigencia de estos registros pues, es de 7 años, en donde se busca con la renovación es evidenciar el mejoramiento y la autoevaluación y la autorregulación, como hablábamos hace un rato, y que todo tenga una verificación en concordancia con su sistema de aseguramiento de la calidad. El programa pues debe dar cuenta, que es lo que se busca en la renovación de los registros calificados, de 9 factores, y que si bien
en este momento tanto los factores institucionales como los factores de programa que se tienen son 12 factores con 48 características, cada una que se deben cumplir desde los diferentes aspectos, y es ahí cuando aparece la resolución 024-07-795, que habla de los lineamientos para las condiciones tanto institucionales como de programa, bien sea en la modalidad presencial, virtual o a nivel de pregrado. Los programas de posgrado también hacen parte de estas condiciones de calidad, y de una u otra manera pues debe darse cumplimiento a estos factores de calidad para poder solicitar la renovación de los registros calificados. ¿Cómo es el trámite de los registros calificados? Pues existe una primera etapa que es la etapa del prerradicado, que es esa etapa de las condiciones institucionales. Entonces, esa es una de las primeras tareas que ya en este momento la institución tiene. La segunda etapa es la etapa de radicación, que es esa etapa de radicación, es cuando los programas deciden a través de una intención que se le expresa al señor rector para que él presente, tanto para los registros calificados como para la acreditación de alta calidad, que se van a presentar a la renovación de los registros como la acreditación de alta calidad. Y de una u otra manera, pues lograr esos registros calificados. No me voy a detener tanto en esta parte que habla de los preradicados, pero son las diferentes etapas que se deben tener en cuenta al momento que se vaya a hacer la solicitud tanto de la renovación del registro calificado o en determinado momento cuando el programa requiera o se quiera crear un nuevo programa frente a los registros calificados, que se habla en el decreto 1330. Eso por un lado. Por otro lado, entonces tenemos lo que son, no sé si hasta ahí hay una pregunta o hablamos ya para mirar los puntos de convergencia de lo que tiene que ver con el acuerdo 02 de la acreditación de alta calidad. Entonces me dirán si continuamos o hay alguna inquietud. Parece que no hay preguntas, profe. Bueno, entonces daremos continuidad a nuestra presentación de lo que, para mirar esos puntos también de convergencia que se hablan desde el decreto 1330 y el acuerdo 02, que se enmarcan que el acuerdo 02 de 2020 lo que establece es el modelo de acreditación de alta calidad. Actualiza ese modelo de acreditación y genera unos lineamientos tanto para programas académicos como unos lineamientos institucionales que tienen que ver frente a la acreditación de alta calidad. Y aquí vemos en la parte inferior que el decreto 1330, que modificó el 1075, como ya lo decía, establece esas condiciones de calidad. Y ese es el punto de partida. Entonces, ahí es cuando hablamos que se van a articular cada uno de los procesos que se están adelantando, tanto de registro calificado como de la acreditación de alta calidad. ¿Cuáles son los tipos de acreditación que se ofrecen? Pues se habla de la acreditación de alta calidad tanto de programas académicos como de acreditación de alta calidad de las institucionales o de la institución. Dentro de esos, acreditación institucional, pues tenemos la acreditación por lugar de desarrollo o la acreditación multicampus. La universidad en este momento pues cuenta con su acreditación multicampus, está a la espera de ya la notificación del CNA de la acreditación multicampus. El año pasado, en el 2020, se presentó el proceso de la reacreditación multicampus, donde a principios de este año se presentaron las solicitudes de mejora que se pedían por parte de la comisión que hizo parte de esa verificación de las condiciones de calidad. Pero hay una cosa particular en este acuerdo 02, que ahora se puede acreditar una institución no en su totalidad, sino por su lugar de desarrollo. Entonces, a futuro, las acreditaciones se van a solicitar, bien sea por sede seccional, por CREAD o por sedes en determinado momento, o como lo considere la institución, dada su plan de desarrollo o su plan de acción que tenga establecido. Decíamos entonces que, de acuerdo a su naturaleza, las instituciones pues, se pueden acreditar de acuerdo a su nivel.
igual que en los registros calificados a nivel del técnico, tecnológico, universitario, maestría, especialización, sobre todo los programas, hay una modificación en los programas del área de la salud o de la parte quirúrgica, y a nivel de doctorado. De acuerdo a la modalidad, ahí encontramos la relación, bien sea presencial, distancia, virtual, dual, o otras que se puedan estar desarrollar. Y según, pues, el lugar de desarrollo. Entonces, la acreditación se puede dar a nivel seccional, sede o multicampus, como establece el Acuerdo 02. Los tiempos de la acreditación, pues, se van a dar dependiendo el grado de consolidación, sostenibilidad y el impacto del programa académico, que pueden estar entre 6, 8 o 10 años. ¿Qué pasa con los programas que en este momento se les venció su acreditación o se les vencía su acreditación el 30 de junio del año 2020? Pues a ellos hay un plan de transitorio donde se establecía que tenían 12 meses para iniciar su proceso, se les amplió automáticamente por 12 meses para que así pudieran iniciar su proceso de solicitación de reacreditación de alta calidad. ¿Qué va a pasar a futuro? A partir del 2022, del 1 de enero del 2022, ya estos acuerdos se aplican, el acuerdo 02 aplica para todos los programas acreditados y el decreto 1330 ya entra en su vigencia también en plenitud. Ya no existirá ese plan transitorio, dado que lo que se busca es que ya todos los sistemas, los programas entren dentro de ese sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Qué se busca? Pues que los registros calificados, como la renovación de los registros calificados, la renovación de la alta calidad, los programas estén haciendo su radicación o su preradicado con 12 meses de antelación a la fecha de vencimiento del tiempo que se le fue otorgado. Dentro de la evaluación de los programas académicos, pues existen los 12 factores, y en algunos se ampliaron alguna serie de las características donde se les dio mayor relevancia. Esas características, pues ya, como nosotros ya en algunos casos es conocida por esos procesos de acreditación que se han adelantado al interior del programa, está el proyecto educativo del programa y según su identidad institucional, están los planes o todo lo que tiene que ver con el factor de los estudiantes, profesores, egresados, aspectos académicos y resultados de aprendizaje. Y es ahí donde, pues, en este momento las instituciones han tenido que venir haciendo una serie de ajustes frente a las políticas, frente a sus lineamientos, que tienen que permitir la flexibilización en la formulación y estructuración de sus propuestas académicas. Cuál es la permanencia y graduación de sus futuros profesionales, la interacción con el entorno nacional e internacional, y aquí vemos que es uno de los retos que se plantean del bilingüismo y de la internacionalización de los programas. Por eso estaba resaltado esos puntos con negrilla. ¿Cuáles son los aportes de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico y la creación asociados a los programas académicos? Y así sucesivamente con los 12 factores que tienen en este momento para la acreditación de alta calidad de los programas. Es que Geraldine no está para preguntarle cuánto es que es la planilla, mi amor. Bueno, 700 pesos cada planilla. De otra parte, si a alguien se nos quedó el micrófono abierto. Profesora Ángela, por favor, cerrar micrófono. Bueno, de otra parte... Está cerrado, profesor, está cerrado. De otra parte, pues se busca que los medios educativos realmente estén acorde con los ambientes de aprendizaje, y no solo con los ambientes, sino con esos aspectos académicos y los resultados que se están dando al interior de cada uno de los programas frente a su oferta educativa. Y por último, que es el que más resalta, es el de los recursos físicos y tecnológicos. Entonces, en este momento, no es contar con una serie de infraestructuras, sino que esa infraestructura realmente responda a ese perfil de egreso que se tiene del profesional que se está formando en los diferentes programas. Todo esto centrado en el aprendizaje del estudiante. Entonces, ya se deja de un lado lo que es la enseñanza. No quiere decir con eso que se deje de impartir, pero va a estar de una u otra vez, el proceso va a centrarse en el estudiante. Existen unos referentes
que van a estar dados frente a la gestión y a la evaluación de los procesos curriculares, que es uno de los puntos que en este momento pues, debemos tener en cuenta, dado que nuestro programa ya, si no estoy mal, vamos por el segundo o tercer año de la renovación de la acreditación de alta calidad. Entonces, se debe generar una evaluación permanente del currículo, donde realmente se dé cuenta de esos resultados, de ese impacto que se ha tenido, donde se establezcan cuáles son los resultados de aprendizaje. Y aquí, pues en estos resultados de aprendizaje, la semana pasada el Consejo Académico aprobó la resolución 071, donde establece precisamente algunos aspectos generales que tienen que ver de cómo se van a abordar los resultados de aprendizaje en los lineamientos generales. Resultados de aprendizaje que surgen precisamente de esa reforma curricular que fue el Acuerdo 030, donde también se estableció por el Consejo Superior y por el Consejo Académico unas comisiones que están trabajando frente a no solo los resultados de aprendizaje, sino frente a los PAE, a la actualización de los planes educativos académicos, frente a el modelo pedagógico que se están manejando al interior de la institución y un punto que pues ya se ha identificado, que es el perfil de egreso institucional para que se enmarque dentro de ese proceso misional que tiene la universidad. Por otro lado, pues evaluar las competencias, las estrategias pedagógicas que se desarrollan, la estructura de enseñanza, la estrategia de aprendizaje. Entonces, demos cuenta pues, que así se diga que se centra el aprendizaje en el estudiante, la enseñanza o esos elementos no van a desaparecer, pero lo que se busca es tener evidencias de cada uno de esos aspectos que se desarrollan al interior del programa. Existen unas etapas para el proceso de la acreditación. Entonces, lo primero que viene es la apreciación de las condiciones iniciales de la calidad, generar ese proceso de autoevaluación, que esta es la línea de tiempo que se establece, evaluar la evaluación externa por parte de los pares académicos, la evaluación integral de cada uno de esos aspectos o condiciones iniciales y el proceso de evaluación, para así poder lograr pues, el registro calificado que se quiere o el registro calificado, y en este caso la acreditación de alta calidad, tanto de programa como a nivel institucional de los programas. Eso a nivel general, que era lo que quería comentarles a ustedes o mostrarles ese panorama que tiene que ver con el decreto 1330 y lo que es el acuerdo 02. Yo pienso que desde mi punto de vista no voy a entrar en detalle, sino queremos que se genere como ese debate o que sea este el punto de partida para iniciar desde el claustro docente precisamente abordar este marco normativo, pues porque de una u otra manera al programa ya nos empieza a tomar el tiempo. Si vemos en este momento en el modelo anterior de la... Bueno, se me acabó el tiempo, parece que me dice el profesor Carlos, ya vamos a terminar. Entonces, en el antiguo modelo, para la reacreditación de los programas había que presentar 2 informes. En este momento se espera que del mismo CNA se salgan los nuevos lineamientos para los programas que están próximos o que inician a partir del 1 de enero de 2022 su proceso de renovación de la alta calidad, donde ya se hablan es de los planes de mejoramiento. Y esos planes de mejoramiento pues están establecidos en la guía número 4 que precisamente el CNA emitió el presente año, donde pues es un plan de mejoramiento que de cumplimiento, primero que todo, a esos compromisos que se tienen establecidos o esas acciones de mejora que se definieron cuando le otorgaron la renovación de la alta calidad y de una u otra manera cumplan con el propósito de su evaluación, que si se va a hacer un plan de mejoramiento, realmente él cumpla con unos indicadores tanto a nivel de la docencia, la investigación y la extensión. Yo dejaría hasta ahí mi intervención frente a esta normativa
Le manifestaba al profesor Juan Carlos que pues el decreto, el acuerdo 030 y el decreto 031, y la resolución 071, pues no es otra cosa que entrar a normar o la universidad ajustar una serie de sus políticas para flexibilizar los procesos que se están adelantando al interior de cada uno de los programas o al interior de cada una de las unidades académicas, donde en este caso le está dando la potestad dentro de la autonomía a cada uno de los programas para definir cuáles son los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje son uno de los componentes para esas condiciones de calidad. No es el total de los resultados que se esperan lograr, sino es uno de esos componentes generales. De otra manera, que el mismo programa pueda definir cuál es la taxonomía o las taxonomías que abordaría para definir esos resultados de aprendizaje. Resultados de aprendizaje que están dados precisamente desde el punto de vista de las competencias, desde el punto de vista de su perfil de egreso, y que de esa manera pues dé cuenta de los resultados de aprendizaje tanto a nivel de programa como a nivel de cada una de las áreas de la estructura curricular y desde cada una de las asignaturas. De esa parte, pues obligaría también a que revisáramos cuál es el perfil de egreso que debe tener el contador público del programa de contaduría pública de la Facultad Seccional Chiquinquirá, y quedaría pendiente por parte de esa unidad de seguimiento, que es desde el punto de vista de la vicerrectoría, que se determine cómo va a ser el proceso de evaluación tanto de los resultados de aprendizaje a nivel macro como micro o mesocurrículo, que en este momento pues están desde el punto de vista de la comisión que se ha nombrado desde el mismo Consejo Académico estableciendo. Entonces, son elementos que se han ido ajustando, pero que en este momento dan la responsabilidad para que los programas inicien como ese proceso de ajustes a su estructura curricular. Y no solo a la estructura, a los PAE. A los PAE porque eso obliga pues llevar unos ajustes a nivel de programa y que ellos tienen que ver precisamente con los propósitos de formación. Quedamos pues abiertos a algunas preguntas. No somos tanto los doctos en estas temáticas, son temas de los que hemos venido hablando a lo largo de la delegación que nos han dado al Grupo de Aseguramiento de la Calidad. Invitarlos al link del Grupo de Aseguramiento de la Calidad, donde ustedes van a encontrar una serie de documentos que nos apoyan precisamente procesos que se están generando. Frente a los registros calificados, también ya no se habla de crear un documento, sino crear, ya en el nuevo SACES lo que se busca es aportar las diferentes evidencias según cada uno de los factores, según cada una de las condiciones que se tienen establecidas en estos factores, donde se debe estructurar en 7.000 caracteres el factor. Entonces, hay unos aspectos que se tendrán que entrar a analizar frente a ese proceso, y lo mismo va a pasar entonces con los registros de alta calidad al momento de solicitar la renovación. A ustedes agradecerles por su atención y quedamos atentos a alguna pregunta. Muchas gracias por su intervención, profe Pablo. Entonces, de esta manera queda abierta la parte de preguntas, o como lo manifestó el profe Pablo, ese debate, esa participación y retroalimentación por todo el claustro docente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe Carlos Alberto. Con el agradecimiento para el profesor Pablo Emilio por su ambientación. Hay un aspecto, bueno, no sé si vamos a discutir alrededor de si, digamos que ha generado mucho escozor esos resultados de aprendizaje, como mucha inquietud, como muchos resquemores.
Si es cierto, es decir, revisemos ese tema a ver si es cierto que debería generar tanta inquietud, profe Pablo Emilio. Yo no lo miro tanto así. Yo siempre he considerado que ese perfil del egresado es la promesa de valor que hace el programa para la gente que viene a formarse con el programa. En ese sentido, sigue siendo la promesa de valor que le ofrece el programa a ese estudiante. Y que estos resultados de aprendizaje no son más que cumplimiento de las metas. Para mí son los resultados que semestre a semestre obtiene el estudiante en ese proceso formativo. ¿Hay realmente razón para alarmarse frente a esta nueva reglamentación? Y una cosa que revisé yo, y es que ya las pruebas ya no las va a hacer el ICFES, sino que las va a hacer la sala de CONACES correspondiente. Sí, es cierto. Bueno, profe Carlos, pues en esto se ha hablado mucho sobre los resultados de aprendizaje, ¿no? Y más al interior de la universidad, donde pues existe una diversidad de áreas disciplinares. Por eso no se ha discutido desde las diferentes comisiones, háblese desde la misma reforma académica, háblese desde los grupos de aseguramiento de la calidad, que en este momento pues, los resultados de aprendizaje deben estar centrados frente a lo que es el perfil profesional de los egresados, que es los que de una u otra manera van a dar cuenta de ese proceso de formación que se adelanta en la institución. De ahí que, pues, como lo mencionaba en la resolución 071, pues le daban la potestad a los programas para determinar tanto las taxonomías como definir sus resultados de aprendizaje. Ha generado pues cierto escozor, porque claro, nos ha tocado transformar estructuras curriculares, mallas, de una u otra manera, definiendo esos programas. Si nosotros vemos ya durante el año se han obtenido 2, 3 registros, la renovación de los registros de alta calidad de 2 o 3 programas en la universidad. Cada programa ha tenido que ajustarse a esa norma frente a los resultados de aprendizaje según su área disciplinar. Entonces, en este caso, en algún momento el profesor Javier hablaba que desde el punto de vista de la formación del contador público en la Facultad Seccional Chiquinquirá, pues realmente nosotros veníamos cumpliendo con esos resultados de aprendizaje según las áreas de formación. Pero ¿qué pasa? Aquí lo que tenemos es que dar cuenta cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos articulando, que deben quedar como esa trazabilidad, no solo en el discurso, sino que podamos llevarlo realmente a unas evidencias, que es lo que de una u otra manera están viendo. Sin embargo, pues es una discusión que se está dando todavía. Desde otro punto de vista se habla que son elementos que los resultados de aprendizaje se van a por una serie de situaciones legales no van a prosperar, pero en este momento la universidad es una institución de carácter público y pues que de una u otra manera está acogiendo ese marco normativo. Entonces, ahí, por eso creo que se han generado diferentes puntos de vista, uno desde el punto de vista desde las diferentes áreas disciplinares que se manejan en la universidad. Es más, en la Facultad de Educación, el decano había manifestado que había una comisión hablando de lo que eran los resultados de aprendizaje y por qué se habían dado. Y se está haciendo un estudio, se da cuenta que en este momento, tanto para la universidad como para otras instituciones, otras unidades, se están en una etapa de ajuste de cada uno de esos procesos. Y aquí es un marco de referencia donde nos dan como ese punto de partida. Pues no sé, profesor Francisco, me sé que ha discutido más sobre este tema, ¿qué más podríamos determinar? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. No, lo que pasa, Pablo Emilio y compañeros, es que frente a la exposición no hay nada que debatir, no hay nada que discutir, porque simplemente lo que la universidad ha venido haciendo es servir de correa de transmisión
de un discurso externo para supuestamente configurar un sistema de aseguramiento de la calidad interna. Y no se está haciendo absolutamente nada distinto a obedecer los lineamientos que vienen de afuera. O sea, aquí no hay nada que discutir, aquí no están dando la orden. Háganlo, y ya lo están haciendo, ya se están ajustando. Con una presunción de que supuestamente por ser de carácter público, pues tenemos que acoger sin más los resultados de aprendizaje. Yo simplemente les digo de que está la primera universidad, ¿cierto? De que de manera arrodillada, porque es la palabra, arrodillada, ha venido, no, ya impuso los resultados de aprendizaje. No lo han hecho otras universidades. En otras universidades por lo menos existe alguna discusión pública, alguna deliberación sobre el tema. Aquí no. Aquí nos metieron, ya nos impusieron, y lo que toca hacer es cumplir. Que la universidad no es más que un intermediario, y todas las dependencias que se han creado para lo mismo son unos intermediarios. Aquí no hay nada. Aquí simplemente es el cuento que nos ha echado Montañez cada vez que viene con el registro calificado. No, mire esto, esto es lo que toca hacer, esta es la definición. ¿Pero qué? ¿Cuál es la discusión? Por eso le digo que aquí no hay nada que deliberar. No hay absolutamente nada que deliberar. Hay una cosa que, pues, si hubiera algo que deliberar, por lo menos hubieran algunas observaciones, incluso del mismo Pablo Emilio, sobre todo lo que expone, pero parece que no. Parece que todo está bien, o sea, todo hay que hacerlo, todo hay que realizarlo, ¿cierto? Se meten algunas palabritas. Carlos Alberto, la pobreza de valor, si usted ha leído y ha leído con juicio, no se le hace al estudiante. Ahora, con mayor razón que nunca, la pobreza de valor se le hace al mercado. Es al mercado, y si no, miremos la misma resolución. O sea, si nosotros miramos con detenimiento las cosas, ¿cierto? Vamos a tratar de unir algunas cositas, ¿cierto? Mira lo que dice la resolución, profe. Artículo 2. Entiéndase por resultados de aprendizaje las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca, comprenda y sea capaz de hacer al finalizar. ¿Sí? O sea, aquí tenemos un enfoque terminal grave, se creía superado ese enfoque terminal en el problema del conocimiento, en el problema de la enseñanza, porque la enseñanza se le chispoteó primero a Pablo Emilio cuando dijo que la enseñanza se dejaba por lado, pero después en las transparencias que tiene la universidad, aparece nuevamente la enseñanza, ¿no? ¿Sí? Su proceso de formación, al finalizar su proceso de formación, y dice el artículo 3, que para mí es significativo: cada programa en consonancia con su identidad, naturaleza y tendencias del campo de formación, eso hay que desmenuzarlo ahí, tendencias del campo de formación, establecerá la ruta para la definición de resultados de aprendizaje en coherencia con el perfil de ingreso. ¡Ojo! Javier Zambrano, perfil de formación o perfil de egreso. Pues, ¿cierto que nos regresamos años luz? ¿Cierto? Porque el perfil de egreso, que es el que está en consonancia con el mercado, porque se va a formar es para el mercado. No hay una formación ni siquiera para el aprendizaje, sino para el mercado, lo que requiere el mercado, ¿cierto? Así, ¿cierto? Eso es lo que tiene que mostrar. El resto, compañeros, es lo mismo que tenemos.
que hay necesidad de evidencias que ahora son más jodidas, listo. Pero son las mismas evidencias. Dar cuenta de lo que estamos haciendo, claro, eso es lo que se hace ahora. Es lo que se miente ahora y es lo que se mentirá mañana. Que la internacionalización. Bueno, eso es más jodido, ¿no? Eso es más jodido porque lo que nosotros nos obliga a pensar, y como yo les he comentado, ¿no? Hay documentos y documentos muy buenos, ¿no? Que dan cuenta cómo ni siquiera esto es del CNA, sino este es un requerimiento internacional. Y le estamos dando cuenta a esos requerimientos internacionales. Y si no, que lo digan los programas de contaduría pública. Es un requerimiento del mercado. Del mercado. Para ir más lejos. Sí, por eso, Alberto. Y si no, que lo digan pues los programas de contaduría pública, arrodillados también a los requerimientos internacionales en materia de las normas internacionales. De hecho, los programas de contaduría pública, uno entendería que van adelante, ¿cierto? Que eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que se requiere ahora. Lo decíamos en la sesión pasada del despido, ¿no? Estos pobres estudiantes nuestros egresados van a ser los contadores de la tienda de la esquina. No me cabe la menor duda, ¿cierto? Que esos requerimientos, ¿cierto? Que le hace el mercado a través de ese perfil de egreso, ¿cierto? Que eso es lo que va a importar en últimas, no es el perfil de formación Javier Zambrano, sino es el perfil de egreso nuevamente, ¿cierto? Lo que impone es que las universidades y los programas vayan a la saga. Si somos más fuertes, vayan a la cola. Y si somos más fuertes, vayan del mercado e incluso de las necesidades del Estado. Entonces, o sea, yo por eso ya me duele hablar sobre estos temas aquí en toda parte, ¿no? Porque es tal la debilidad, la lambonería extrema de esta administración y creo que de todas, ¿no? ¿Cierto? Por hacerle sonrisitas al mercado, hacerle sonrisitas al ministerio, al CNA. Ustedes saben, profesores, que los resultados de aprendizaje, miren, vayan al observatorio nuevamente, ¿cierto? Les pido, vayan al observatorio de la Universidad Colombiana, donde hay unos artículos que muestran cómo los resultados de aprendizaje fue una imposición de los programas de ingeniería y de el delegado, ¿cómo se llama? El miembro del CNA que representaba las ingenierías. Bajo esa lógica mercantilista, al extremo, el lenguaje empresarial se impone, como diría Renan Vega, se impone el lenguaje empresarial. Entonces, yo no veo que haya que discutir aquí. Aquí no hay nada que discutir, simplemente hay unos lineamientos, ya hay unas normas y nos dicen háganlo o háganlo, ¿cierto? Tocará, también esto lo he señalado muchas veces, como en el pasado, con los que les exigían a los maestros, con ese que llenaran, ¿cómo es que llamaba? El parcelador. Miren a ver cómo le hacen trampa a esa vaina, ¿no? Y piensan, ¿cierto?, en unos sujetos dentro de la universidad, en procesos formativos ciudadanos, fuertes, contundentes, y no nos echen el cuento, ¿cierto?, que eso es lo que requiere el mercado eso no lo requiere. Y si está ahí, estará ahí, como siempre. Pero la verdad es que la universidad sí pierde su esencia,
parte de su esencia o mucho de su esencia como tal. Yo dejo así, acoto finalmente, ¿cierto? Que es que nos vienen ahora a decir de que ahora sí todo está centrado en el aprendizaje. No, hace rato nos vienen diciendo lo mismo y haciendo lo mismo, ¿cierto? Cada vez es un escalón más. Ya cada rato nos vienen diciendo desde hace cuánto, ¿cierto? Que es que la educación debe estar centrada en el aprendizaje y volvimos a la taxonomía de Bloom y toda esa vaina. O sea, qué vaina. Esa es la universidad, no que queremos y no que tenemos. Yo dejo ahí, desafortunadamente, da ganas de llorar. Profesor Javier tiene la palabra. Gracias, profesora Ángela. Muy buenas tardes para todos y todas. Bueno, yo en el marco de de la exposición del profesor le agradezco mucho. Realmente, pues, el profesor, pues, expone todo lo que el lenguaje y la gramática con la que se expresan, pues, las políticas educativas en Colombia. Profesor Pablito. En ese contexto, pues, siempre históricamente nosotros pues hemos tenido esas políticas educativas. Sin embargo, es función de la universidad de alguna manera de construir cada una de las categorías que nos proponen esas políticas educativas en contextos filosóficos e históricos en el tema de la educación. No es posible que nosotros, como dice el profesor Francisco, tengamos que retroceder en términos gramaticales de conquistas que nosotros hemos logrado a través incluso del significado que tienen las palabras y las cargas que tienen esas palabras. Yo creo que hay que ponerle mucho cuidado a eso, porque todas estas palabras vienen cargadas ideológicamente y seguramente se está pensando en un tipo de sujeto que no es un ciudadano crítico, un ciudadano que piense socialmente, que piense culturalmente, un ciudadano que trabaje sus áreas de conocimiento, sus disciplinas, en el caso, las disciplinas que agrupan lo que representa un contador público, y que de alguna manera ese profesional tenga la oportunidad de resolver problemas sociales, económicos, muy, pero muy necesarios en nuestro país. Volver al perfil del egresado es volver a algo que ya identificaron los diferentes pensadores de la filosofía. Es decir, otra vez volvemos a una sola verdad. A una sola verdad. Cuando nosotros sabemos que el mundo de hoy se escribe desde las verdades, es decir, el mundo de hoy es el respeto por la pluralidad del pensamiento del otro. Y cuando estamos hablando del perfil del egresado, estamos volviendo a una sola verdad. Es decir, que de alguna manera estamos regresándonos, quién sabe, siglos, cuando ya incluso todos los postulados científicos están replanteados, todas las verdades que se han levantado sobre un solo método, todo eso, pues filosóficamente ya no lo puede explicar alguien si lo quiere defender con argumentos serios. A mí los resultados de aprendizaje, esto de los aprendizajes pareciera que fuera novedoso y nuevo. Sin embargo, yo tengo muchísimos textos aquí que desde no sé cuánto tiempo se viene hablando de aprendizajes, pero también sabemos que no podemos hablar de aprendizajes sin enseñanzas y si nosotros no tuviésemos cómo poder compartir nuestras enseñanzas, pues no hay nadie que aprenda. Es decir, uno no puede estar poniendo en el centro el aprendizaje sin trabajar la enseñanza. Porque finalmente el que planifica sus clases, el que trabaja
científicamente en cómo aprenden los estudiantes es el maestro a través de sus enseñanzas. Es decir, yo no puedo trabajar una enseñanza si no sé cómo aprenden los estudiantes. Yo no puedo trabajar una enseñanza de la contabilidad sin saber cómo aprenden los estudiantes contabilidad. Es decir, que a mí me parece que esto es un retroceso, es decir, que nosotros tengamos unas representaciones de enseñanza y esas representaciones de enseñanza se traduzcan en aprendizajes, pues claro, pero como dice el profesor Urbano, me impacta muchísimo que la universidad recoja esas gramáticas ni conceptuales, porque eso no es conceptual, esas gramáticas técnicas del Ministerio de Educación a través de la política. Es decir, a mí sí eso me llena de sorpresa que nosotros como universidad solamente traslademos ese lenguaje a actos administrativos de la universidad sin reflexionarlos. Es decir, a mí sí, eso de decir que nosotros vamos a tener esta base de resultados de aprendizaje como si todos nosotros fuéramos un producto acabado, cuando nosotros sabemos que existen motivaciones, que existe una cantidad, que existe un sujeto diferente, y ese sujeto diferente pues lleva seguramente aprendizajes diversos también. Entonces nosotros no podemos estar hablando de aprendizajes en temas como si fueran máquinas o como si fueran computadores, porque en ese lenguaje realmente yo no podría comprender una política educativa. Yo sí creo que nosotros tenemos la posibilidad de agarrarnos de todas estas teorías que se han venido construyendo desde hace años, como lo digo, sobre esas dos categorías que se llama enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, profesor Javier. Le doy la palabra al profe Wilder. Pues yo solo, yo creo que hace una reunión. Lo que pasa es que yo hice unos ciclos en este tema de pedagogía y encuentro que lo que estamos volviendo es a Gagné y a Brix. Esos libros son de 1977. Digamos, el modelo de los resultados de aprendizaje no es nada nuevo, y por aquí tengo otro libro que es de Terry Tembring, que es de 1988. Digamos, eso se legitima ya como en últimas con todo este tema de la taxonomía de Bloom. Entonces vamos a terminar haciendo lo que dijo el profe Francisco, como parceladores, cosas así que creo que el profe Alberto González nos decía que era lo que se hacía cuando él salió de la universidad. Entonces, yo creo que no es nada nuevo, no sé, pero lo que legitimó eso sí en la norma tuvo que haber sido, o sea, uno no se explica porque de pronto todo este tema de la enseñanza ya va más allá. Ya se está trabajando en neurociencias, otras vainas distintas. Pero bueno, ya creo que la universidad como que es muy juiciosa para hacer mandados. Decían que era la universidad que queremos, pero creo que el lío es ese, que estamos como volviendo. Estamos hablando de libros de 1977, de 1988. O sea, el primer libro, por ejemplo, de tecnología reeducativa, la primera edición fue en 1981, la última en el 88. Por ejemplo, Gagné en 1970 y pico y la última edición como en el 88. Entonces, digamos, no sé si sea lo mejor. Creo que lo que vamos a ir es hacia pruebas validadas y todo ese tema para establecer lo que hoy se define como aprendizaje con
con todas estas pruebas como el ECAES, el Saber Pro, las pruebas que hace, que van diciéndole a la OCDE quién tiene calidad educativa según su concepto de calidad. Entonces, sí es, o sea, me llama mucho la atención. Yo estoy viendo ahí, tengo los libros, si alguien quiere revisarlos, estamos como volviendo atrás. Eso sí, tienen toda la razón los profesores. Gracias. Muchas gracias, profesor Wilder. No sé si alguien más quiera realizar alguna pregunta o algún aporte. Sí. Ahí en el chat les coloqué un escritico y una hoja, 2 hojas, donde se muestra que los resultados de aprendizaje vienen desde la Conferencia Mundial de Educación que se celebró en Tailandia ya hace un bulto de años, 1990. Entonces, que nos digan que los resultados pues es lo último en guarachas, eso sí es una flagrante mentira. Pues, profes, yo creo que ustedes todos tienen la razón, pero si ustedes se dan cuenta de cuando iniciamos la presentación estábamos hablando de cuál era hablábamos de cuál era la propuesta del decreto y su alcance. Y de una u otra manera tocamos un punto que es el que nos tiene en este momento como en ese punto de convergencia que son los resultados de aprendizaje y que si de una u otra manera los vemos plasmados en la resolución 71 que se acabó de firmar por parte de las directivas de la universidad. Entonces yo pensaría que, pues, dado esta problemática que se está dando y dado que como también nos dan esa autonomía como programas, iniciar a crear la propuesta desde el interior de los claustros que precisamente hablan de la calidad, cuáles son ese conjunto de insumos que nos van a permitir realmente como defender nuestro proyecto educativo, bien sea desde el punto de vista de las mismas competencias, desde el perfil profesional o el perfil ocupacional, o en últimas, si realmente no se abordan los resultados de aprendizaje. Pero es un punto que deberíamos entrar a discutir y analizar de forma grupal y tomar como una postura, porque también esa sería como la tarea nuestra, ¿no? Pues de una u otra manera la universidad, sí, ustedes dirán que no hacemos sino caso cuando nos delegan en ciertas funciones, pero desafortunadamente lo centran a uno en una serie de actividades complementarias que en cierta forma lo que uno busca es tratar de facilitar también las actividades o la vida normal de la institución. De ahí sí dejaría pues al profesor Juan Carlos para que determináramos cuál sería ese proceso metodológico, cuál sería esa ruta en la cual nos veríamos inmersos en esta discusión. Gracias, pero si la universidad ya publicó, ya aprobó un acuerdo sobre los resultados de aprendizaje, uno se preguntaría frente a la propuesta si la universidad estaría dispuesta a derogarlo. Es decir, las alternativas y las aperturas no existen, están cerradas porque la universidad institucionalmente ya tomó una decisión y simplemente nos la están comunicando. La otra pregunta que habría que hacerse, ¿cuál es la lógica que se esconde detrás de ese modelo, ¿no? Del modelo del aprendizaje? Que ya lo han repetido aquí muchas veces, eso no es ninguna novedad. Pero si uno mira las características de todo el paquete, porque eso no es
independiente, sino es un paquete completo con todas las normas que se explicaron en esta tarde. Entonces, hay coherencia en la propuesta institucional del ministerio, hay coherencia en la política ministerial, nacional, y como en una planeación de cascada, la universidad simplemente recibe y le dice a los profesores, apliquen o estudienla o desarrollenla, pero no dice, no dijo previamente lo que estaba pensando para hacerlo. Entonces, lo que nosotros hacemos simplemente es legalizarle a la universidad las decisiones que han tomado. ¿No es una sin salida? Es difícil proponerle a una administración que aprobó a fuerza y a martillo la reforma curricular sin ninguna consideración y en la última instancia de lo que hizo la comisión fue maquillar el documento que se criticó repetidas veces y simplemente se aprobó porque esa también hace parte de la política, esa también hace parte de las exigencias, no solamente nacionales, son exigencias internacionales de los organismos multilaterales que nos dicen en todos los aspectos de la vida social y de la organización social cuáles son las políticas que hay que determinar, cuál es el modelo de economía que hay que mantener, qué es lo que está en juego para las próximas elecciones, cuál es el comercio que hay que sustentar y mantener, etcétera. Todo gira alrededor de ese modelo económico, no la educación que nos están perfilando dialécticamente se corresponde a ese modelo. Mañana ya no va a ser una exigencia del Estado, mañana de las características de formación de los estudiantes. Mañana va a ser una exigencia de la Ford, de Coca-Cola, de las grandes corporaciones, como ya sucedió en Europa finalizando el siglo pasado, cuando empezó todo el gran debate de las flexibilizaciones y de las privatizaciones a la educación pública. Les doy tanta plata, decía Coca-Cola en Europa, y ustedes me forman este tipo de profesional que necesito. Y ya listo, fácil. Y hubo un gran movimiento universitario, pero también hubo sectores universitarios que exigían esas formas de privatización porque la universidad pública como la que nosotros tenemos hoy no correspondía a las exigencias de esa sociedad. Cuando nos dicen que la investigación, la extensión y la docencia deben de estar de acorde a las exigencias sociales actualizadas y con impactos, y entonces ya nos ponen en las mediciones, ¿no? En lo que la universidad nunca ha sido, para meter en la lógica económica toda la formación, toda la cultura, no solamente en el aspecto de la universidad, porque en la misma lógica está la seguridad social, porque en la misma lógica están las pensiones, porque en la misma lógica está todo lo que está en juego en estos momentos en términos económicos y que la política va a definir en los próximos gobiernos. Esa es la lógica que se esconde detrás. Si yo estoy diciendo mentiras o si ustedes lo ponen en duda, pues me gustaría que diéramos también el debate en esos términos, en donde en un modelo económico como el que tenemos, todo se mide, todo se cuantifica, todo tiene un precio, todo tiene un valor, todo está atravesado
por ese ordenamiento que definen los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está en juego. Nosotros quedamos maniatados, así como el ministerio maniató y manipuló a la universidad diciéndole que si en noviembre no empezábamos, no habían las platas para la gratuidad para el año que viene. Entonces, eso no es la inocencia de un funcionario que se le ocurrió idealmente hacer y pensar la educación como está escrita en en toda esa normativa. Entonces, es eso lo que está en juego. Gracias. Tiene la palabra, profesor Juan Carlos. Gracias, profe Albertico. A la orden, Ángela Lorena. Bueno, mirando la situación que plantea el profe Alberto, hay otra también que hay que tener en cuenta, ¿no? Nosotros tenemos la renovación de acreditación en alta calidad, se dio mediante la resolución 115-52 del 17 de julio de 2018. Es decir, que tenemos por un término de 6 años. Tendríamos hasta el 2024 para ya tener la formalización de todo el proceso, pero pues sabemos que eso requiere unos tiempos de anterioridad para hacer todo el proceso pues de los informes y de evaluaciones que se requieren. El otro es el registro calificado, que tenemos la resolución 29799, que es del 29 de diciembre de 2017, es un término de 7 años, es decir, que estaríamos, digamos que armonizados en ese sentido de que con el proceso de acreditación tendríamos, de renovación de la acreditación, pues se haría el proceso de registro calificado. Pero entonces la situación sería aquí es de todos estos cambios que se están señalando, de decretos, normatividades y acuerdos y demás, es cómo nos van a llegar a evaluar a nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta pues también los cambios que se están dando y digamos que los lineamientos o demás elementos que ha venido generando la universidad, como fue el acuerdo 030, donde ya establece una estructura curricular, ¿cierto? Y demás resoluciones que nos siguen llegando y nos van encaminando en ese proceso de definir la estructura. Entonces tendríamos que ya establecer la estructura curricular para ir acompañando el proceso de renovación en alta calidad, ¿cierto? Y demás elementos que están señalados ahí. Ahora, el profe Pablo también señalaba algunos elementos a tener en cuenta y pues que se han tenido también en cuenta en los procesos de planeación que se han hecho en el programa, de cómo el plan de acción del programa también obedece a los distintos elementos que se contemplaron en el plan de mejoramiento, articulando pues aquellas acciones de mejora de acuerdo a esas observaciones que se daban en ese plan de mejoramiento. Pero pues la situación sería esa también, cómo nos van a evaluar, ¿cierto? ¿Cómo nos van en el proceso de renovación de acreditación los pares académicos, cómo nos van a mirar? Y supongo que vendrán con la norma y con cada uno de los elementos ahí técnicos que señalan a decir, venga, ustedes cumplieron o no cumplieron, porque pues es una labor de auditoría externa que se hace al interior del programa, ¿cierto? Para verificar el cumplimiento de esas acciones. Entonces es también cómo nosotros vamos a abordar cada uno de estos elementos y el profe Pablo pues lo señala cómo vamos a empezar el proceso y ya hemos venido avanzando a través de estos espacios de diálogo, de discusión, de estos elementos que nos permiten pues empezar a poder aterrizar algunos de los elementos que ya son necesarios dentro del proceso de asumir elementos y posturas frente a lo que vamos a hacer con miras a tanto registro calificado y renovación de acreditación y con miras también a la visión y proyección que se tiene del programa y digamos que la postura que nosotros vamos a tener y el perfil de egreso y cada uno de estos elementos que se señala en todo el proceso de estructuras curricular y demás. Eso es lo que tenía para mencionar.
Profesor Juan Carlos, pues su merced lo ha dicho. Cuando vengan los padres, pues nos van a medir con la normativa que esté vigente, de una u otra manera. Entonces yo pensaría que pues, deberíamos, no sé, desde este punto de vista, desde el mismo claustro docente, definir como ese derrotero frente a los registros calificados o frente a la acreditación de alta calidad. ¿Y ello a qué conduce? A generar esos procesos de autoevaluación. Que ese proceso de autoevaluación pues sea el insumo que nos dé como todos los elementos, las evidencias que van a ser parte precisamente para hacer ese cargue de información en el nuevo SACES. Pero es que precisamente ahí está el problema, Pablo. Lo que usted nos está diciendo, palabras más, palabras menos, es aténganse, que cuando vengan los padres y no hacen lo que se está pidiendo, se joden, ¿cierto? No, es que precisamente ese es el problema. Ese es el problema, yo creo que no solo de esta universidad, es el problema de todas las universidades, ¿cierto? Con algunas excepciones, honrosas excepciones, que sus mismos rectores se han opuesto a los resultados de aprendizaje, pero universidades como esta simplemente eso. La respuesta es la misma y si quiere coloquemos nuevamente en la resolución en unos considerandos muy pobres, y los considerandos pobres están puestos exactamente lo que usted está diciendo. Nos van a medir así, de modo que, amigos, sin rechistar, háganlo. Y de pasito, no le damos, ojo, le damos autonomía. ¿Cuál autonomía? ¿Cuál autonomía? ¿Cierto? Si el perfil mismo del egresado es el que no está determinado autónomamente por nadie, ¿cierto? Eso lo determinan desde afuera. Eso no lo determinamos nosotros, ¿no? O dígame cualquiera de ustedes que el perfil del egresado, ¿cierto? Nosotros dijimos, no, ¿cierto? El perfil del egresado queremos esto, ¿no? Las universidades perdieron. Yo quisiera preguntar, ¿no? Si en esa discusión, por lo menos, vuelvo y repito, ese es otro documento que hay en el Observatorio de la Universidad Colombiana. Una buena discusión sobre, ¿cierto? Porque esto está demandado, ¿no? Sobre autonomía universitaria. Si los resultados de aprendizaje, como es evidente, lesionan gravemente la autonomía universitaria consagrada en el artículo 68 de la Constitución. 38, ya está, me olvidó, ¿no? Entonces, o sea, la discusión bajo esa lógica, la discusión es una discusión inane, es una discusión que no tiene sentido porque ya tomaron la decisión. Entonces, yo por eso digo, esa es la tristeza que nos embarga hoy, ¿no? La tristeza que nos embarga es simplemente que nos vengan, nos echan el cuento pues de normativo, ¿no? Normativo sobre los resultados de aprendizaje, sobre la 1330, sobre el acuerdo 02, ¿sí? Y cosas como estas. Una discusión profunda sobre la autonomía universitaria, si se ve afectado o no, artículo 69 de la Constitución, si se ve afectada o no con este tipo de decisiones. Pero la discusión de fondo ni se dio ni se van a dar, porque debió darse previamente. ¿Por qué no la dieron? ¿Cierto? ¿Por qué salió la resolución? Como salió también el acuerdo sobre la estructura curricular, son sin absolutamente ninguna discusión. Toda la discusión eran las tales socializaciones, ¿no? Y escriba ahí en el chat la preguntica. Esa era la deliberación pública, esa fue la deliberación de algo tan importante como la reforma a la estructura académica, que finalmente, ¿cierto? Finalmente, con todo ese antecedente,
que tenía fue aprobada, pero no importó, que el soporte, que la base de esto sea un plasma. Eso no importa, ¿no? Eso no importa, para adelante, que para atrás asusta. Entonces lo mismo nos pasa con los resultados de aprendizaje, Pablo. Esta es la pura verdad. Discusión para qué, como lo dice Alberto, si ya lo probaron, si eso ya está. Yo lo que digo es, si hay alguna discusión, es una discusión para sacarle el quite a esa vaina. Sacarle el quite, que sí se puede. Yo siempre he dicho eso. Yo siempre he dicho eso. Esta hojita se las mando a los correos porque no la pude pegar en el chat. Es una reflexión de 2 hojitas sobre el tema. Ay, Dios. Pues bueno, profe, muchas gracias. En todo caso, pues estaremos atentos a esas observaciones que han hecho. Tengo entendido que hay la comisión que formuló y propuso precisamente la resolución 71, está trabajando una adenda o un anexo que tiene que ver de cómo abordar esos lineamientos. Esa comisión, pues, la nombró el Consejo Académico. Nosotros hacemos parte, pero desde no internamente de la comisión, son ellos los que realmente toman esa vocería. Creo que lo está liderando el profesor Julio Aldemar de la Facultad de Educación, y está la profesora Sonia de Ingeniería. Entonces ellos están trabajando es de lo que les gusta, Pablo, en un formato. Lo que ellos necesitan que saquen. En un formato para llenar. Eso es lo que están haciendo. Y una serie de plantillas, una serie de formatos. Y eso es lo que le hace falta, en un formatico donde, listo, aquí, miren, este es el formato, llénenlo, porque ese es, en eso ha devenido, pues, hoy la pedagogía, la enseñanza en formatos, ¿no? Formatos. Entonces, el que haga formatos, esto está salvado, está adentro, pues, de las nuevas tendencias de la pedagogía, de la enseñanza, ¿no? De la educación. Eso es lo que están trabajando, un formatico. Es decir, para revalidar aún más lo que estamos diciendo. ¿No? Aquí está el formato, llénenlo. Bueno, ojo, Pablo, no es contigo, digámoslo, ¿no? No, yo le entiendo, tranquilo, profe. Yo me pongo de la posición. Es la discusión de la universidad, pues, que a uno le asombra y lo entierra, pues, que hayamos llegado a este punto, ¿no? No, y estos son insumos que nos permiten también desde el grupo en el que estamos de aseguramiento poder llevar esas inquietudes para que de una u otra manera también queden como el insabor que se está generando desde las diferentes unidades académicas de las cuales nosotros representamos. Entonces, profe Francisco, ¿no? Bienvenidas esas observaciones. Profe Lorena, ¿tú me seguirás? Pues, profe Pablo, primero que todo agradecerle a todos los profesores la asistencia a este seminario Espidu del día de hoy. Veo que ni en el chat ni hay más manos levantadas. No sé qué de pronto tenga el profe Juan Carlos en el orden del día. Muchas gracias. Gracias, profe Lorena. Era lo de el tercer punto era proposiciones y varios. No sé si haya algo para tratar, o si no, pues daríamos cierre a la recesión del día de hoy. Creo que no. Entonces, profes, nos volveremos a encontrar en una próxima sesión. Posteriormente les estaré confirmando la fecha y la temática a tratar. Y pues quedamos entonces en contacto. Buena tarde, profesor. Gracias, profesor. Muy amable. Gracias. Javier Zambrano, ¿me escucha? Javier. ¿Sí me escucha, Javier? O se huella. Ya, profesor. Bueno, hasta luego, profesor.